मेरे वाले मुस्तफा। A modo de ejemplo, vamos a hablar del episodio de la batalla de Uhud. 3 años después de su emigración de la Meca, el enemigo, con un ejército formado por 3.000 veteranos, salió de esta ciudad para atacar Medina. Medina se encuentra a 200 millas de la Meca, pero el enemigo confiaba de tal forma en su victoria que avanzó hasta la más cercana proximidad de la ciudad. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, se dirigió para confrontarles a Uhud, que se encuentra a 8 millas de Medina, con un grupo de 1.000 hombres. Durante la batalla, uno de sus destacamentos no siguió sus instrucciones, y el resultado fue que la victoria que ya estaba en sus manos se transformó en derrota. A pesar del hecho de que los musulmanes estaban siendo vencidos por todos los frentes a causa del desatino en la táctica, el enemigo se volvió sobre ellos y durante el curso de la batalla llegó un momento en que la situación fue tan crítica que los musulmanes tuvieron que retroceder tanto que el santo profeta quedó solo en torno a sus más enconados adversarios. En aquel momento permaneció totalmente firme y a pesar de que sus hombres habían retrocedido, no dio un paso atrás. Cuando los musulmanes se percataron de la situación, hicieron un decidido esfuerzo por socorrerle, pero solo 14 de ellos lograron llegar junto a él atravesando las filas enemigas. En aquel momento el santo profeta recibió el golpe de una piedra que le originó una herida en la cabeza, perdiendo el conocimiento y quedando sepultado bajo los cuerpos de los musulmanes que murieron defendiéndole. Se pensó inmediatamente que había fallecido, y sus fieles, que le amaban tan profundamente, al oír las nuevas palabras, arrojaron sus armas al campo de batalla y comenzaron a gemir y llorar. Uno de los soldados musulmanes que no conocía el rumor y pasaba por allí inquirió sobre la causa de esta desesperación. Cuando fue informado de la supuesta muerte del santo profeta, el soldado declaró que había llegado la hora de una lucha más desesperada. «Debemos seguir a nuestro amado líder hacia la muerte», y diciendo esto, enarboló su espada y se arrojó sobre el enemigo, cayendo rápidamente muerto. Cuanto más tarde fue hallado, tenía 70 heridas en su cuerpo. Al extraer el cuerpo del santo profeta bajo los cadáveres de sus fieles, descubrieron que se encontraba con vida. La noticia se extendió y el ejército musulmán se agrupó consiguiendo derrotar al enemigo. Un soldado musulmán había perdido a uno de sus parientes y se encaminó a su búsqueda, hallándole gravemente herido y a punto de expirar. Tan pronto como el herido divisó a su familiar, le preguntó sobre el estado del santo profeta, y cuando supo que se encontraba sano y salvo, su rostro se iluminó de alegría y exclamó: «Ahora muero feliz». El moribundo tomó la mano de su pariente y le pidió que transmitiera el siguiente mensaje a sus queridos y allegados: Muhammad, el profeta de Dios, es un cargo que Dios ha puesto en nuestras manos y sobre el que debemos responder ante Dios. Es vuestro deber proteger esta confianza divina, estar precavidos de no fallar en vuestra responsabilidad. Así es como los musulmanes probaron su lealtad al santo profeta. Las mujeres musulmanas no quedaban, sin embargo, detrás de los hombres en este respecto. Cuando llegaron noticias a Medina sobre la supuesta muerte del profeta, todos los habitantes de Medina abandonaron la ciudad y se dirigieron al lugar de la batalla con el corazón lleno de congoja y tristeza. Se encontraron en el recorrido con el ejército musulmán que retornaba gozoso de la batalla con el profeta sano y salvo entre ellos. Una mujer se adelantó y preguntó a uno de los soldados: «¿Cómo se encuentra el profeta de Dios?». Como el hombre conocía el estado del profeta, no contestó inmediatamente a la pregunta y dijo: «Tu padre ha muerto, mujer». Ella preguntó: «¿Cómo se encuentra el profeta de Dios?», con impaciencia. «No te he preguntado sobre la muerte de mi padre». De nuevo, el hombre no quiso calmar su ansiedad y replicó: «Tus 2 hermanos han muerto, hermana». Ella perdió la paciencia y exclamó con severidad: «No te he pedido que me relates la muerte de mis hermanos. ¿Me vas a decir o no cómo se encuentra el profeta de Dios?». «El profeta se encuentra salvo», contestó el hombre. «Alabado sea Dios», exclamó ella. «Si el profeta de Dios vive, entonces todo el mundo vive y no me importa quién haya muerto». ¿Cómo podía existir tan sincera devoción y adhesión genuina a la persona del santo profeta en los corazones de sus fieles, sin un ejemplo puro y perfecto por su parte y una solícita atención por el bienestar de la humanidad?
En otra ocasión similar, el ejército musulmán se encontraba avanzando a través de un desfiladero, en cuyos bordes se encontraban apostados los arqueros del ejército enemigo. Los musulmanes desconocían la posición de sus adversarios, que repentinamente comenzaron a arrojarles flechas. Este ataque inesperado espantó a los caballos y camellos de los musulmanes, haciendo que los jinetes perdieran su control. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, quedó en solitario entre 16 compañeros ante un grupo de más de 4.000 arqueros, encontrándose disperso el resto del ejército musulmán. El santo profeta, sin alterarse, hizo avanzar su corcel hacia las filas enemigas. Al observar esto, el puñado de fieles que se encontraba a su lado quedó desconcertado y, desmontando de sus monturas, sujetaron las riendas de su caballo, exclamando: «El amigo avanza triunfante y las fuerzas musulmanas han sido dispersadas. La salvación del Islam depende de tu seguridad. Por favor, retrocede para que los dispersos musulmanes puedan unirse». «Soltad las riendas de mi caballo», ordenó el profeta, y exclamó con todas sus fuerzas: «Soy el profeta de Dios, no miento. Quien pueda, que pruebe a hacerme daño». Diciendo esto, avanzó hacia las líneas enemigas con los 16 fieles tras él. Ninguna mano humana pudo hacerle daño alguno. Entonces el santo profeta ordenó a uno de sus seguidores que llamara en voz alta a los musulmanes que huían con estas palabras: «Gente de Medina, el profeta de Dios os llama». Un compañero del profeta relata: «Nuestros camellos y caballos se habían asustado terriblemente y corrían alocadamente alojándose del campo de batalla. Todos nuestros esfuerzos por controlarlos y hacerles regresar resultaban inútiles. Cuando oímos esta llamada sentimos como si hubiéramos muerto y la voz de Dios nos llamara. Me sentí impaciente por regresar. Traté de hacer volver a mi camello, pero no lo conseguí. La voz, el profeta de Dios os llama, resonaba en mis oídos, y viendo que el camello me alejaba del lugar de la contienda, desenfundé mi espada y lo sacrifiqué, y como un loco corrí hacia el lugar de donde provenía la voz». Escribe que tal era el estado de todo el ejército. Quienes pudieron, hicieron retroceder a sus monturas, y quienes no, descendieron de éstas y corrieron hacia él. Quien no pudo descender de su montura, sacrificó el animal y se dirigió hacia su maestro, de tal forma que en unos pocos minutos todos se reunieron ante su llamada, de igual forma que los muertos, se dice, resurgieron de sus tumbas ante el sonido de la trompeta de Israel. जो बिगड़े हुए काम हैं अब बना दे। Siempre hizo hincapié en que los musulmanes nunca fueran los primeros en atacar. Debían, por el contrario, luchar solo en defensa propia. Siempre ordenó a sus seguidores que no mataran en las guerras a las mujeres, a los niños, a los religiosos, a los ancianos y a aquellos que no participaran en la lucha. Enseñó que aquellos que arrojaran sus armas no debían ser atacados. Los árboles y las plantas no debían ser destruidas, los edificios no debían ser demolidos, las ciudades y los valles no debían ser arrasados. Siempre se preocupó en saber si sus instrucciones habían sido cumplidas, y de saber que algunas habían sido violadas, su enfado y disgusto ante quien así lo hiciera eran manifiestos. Cuando Dios le permitió conquistar la Meca, sus habitantes temblaban de terror ante el trato que esperaban recibir. Los residentes de Medina, que no habían presenciado las torturas a las que los musulmanes habían sido sometidos y solo lo conocían a través de otras personas, se sentían enfurecidos. Sin embargo, cuando entraron en la Meca, él reunió al pueblo y dijo: «Oh gente, hoy os perdono todas las injusticias que me habéis sometido. No seréis castigados». De no haber habido guerras y no haber llegado a ser rey, ¿cómo podía haber llegado a ser un perfecto modelo para la humanidad y haber mostrado este aspecto de la moralidad humana? En resumen, las guerras descubrieron un aspecto importante de sus cualidades morales y demostraron su amor por la paz, la tranquilidad, el perdón y la misericordia. Porque solo es verdaderamente clemente aquel que tiene poder para mostrar clemencia, y solo podemos llamar generoso a quien posee riquezas y las reparte. Dios Todopoderoso le concedió la victoria sobre sus crueles enemigos, y Él los perdonó a todos. Él le concedió un reinado y a través de su vida humilde y sencilla y el reparto de riquezas a los pobres y necesitados, demostró que no enseñaba a los demás a atender a los pobres por el hecho de que Él no poseía nada, sino que actuaba conforme predicaba.
consagró cada instante de su vida sufriendo en la causa de Dios y cada día padecía una nueva muerte en su camino. Falleció a la edad de 63 años e incluso en sus últimos momentos se sintió intensamente preocupado por salvaguardar a sus fieles contra la regresión a cualquier forma de asociación de otros seres a Dios. Repetidamente exclamaba: «Quisiera Dios obrar contra aquellos que transformaron las tumbas de sus profetas en lugares de adoración», queriendo decir que aquellas personas que adoraron a sus profetas, considerando a estos poseedores de poderes divinos. Así quiso advertir a los musulmanes en contra de esta manera de deificación, condenando en su último aliento a todo lo que pudiera alentar contra la unidad de Dios, retornó a su Creador. Todo el amor que hoy día hallamos en el mundo hacia el Islam fue el resultado de este esfuerzo personal y del de aquellos que le siguieron.